En este vídeo vamos a explicar qué es la teoría celular y a desarrollar la estructura interna de la célula. Y empezaremos hablando de la teoría celular. Pero antes que nada diremos qué es una célula. Es la estructura más pequeña capaz de realizar las funciones vitales, es decir, la nutrición, la relación y la reproducción. En definitiva, es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. ¿Y la teoría celular qué dice? Bueno, pues dos cosas. Explica que los seres vivos están constituidos por células y afirma que éstas tienen un papel fundamental en la constitución de la vida y las principales características de los seres vivos. Un breve resumen cronológico sería el siguiente. Robert Hooke fue el descubridor de las células y las llamó así, que en latín significa celdillas, porque cuando las vio con su rudimentario microscopio parecían unas celdillas. Lo que pasa que él, cuando las observó, estaban muertas y no pudo ver nada de su estructura interna. Poco después se descubrieron las células procariotas y las eucariotas. Ya más tarde se formuló las bases de la teoría celular y en concreto se postuló que las células eran las unidades elementales en la formación de las plantas y de los animales. Por consiguiente constituían la base fundamental del proceso vital. En 1831 se descubrió el núcleo, posteriormente el citoplasma y a continuación el mitocondrias. Y en 1858 Rudolf Virchow postuló que todas las células provenían de otras células, teoría sustentada por August Weismann, que dijo que las células actuales compartían similitud estructural y molecular con las células de tiempos remotos. Y todos estos estudios previos llevaron a postular la teoría celular, que dice que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, desde los más sencillos hasta los organismos superiores más complejos, tanto en lo que se refiere a su estructura como a su función. Sus postulados son los siguientes. Primero dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, por tanto, todos ellos están formados por una o más células. Una célula puede realizar todas las reacciones químicas necesarias para mantenerse viva, siendo esta la unidad fisiológica de todos los seres vivos. Además, una célula puede generarse a partir de otra, por tanto, toda célula deriva de una precedente, y a esto se le conoce como biogénesis. Y el último es que cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo. En definitiva, está diciendo que es la unidad genética autónoma de todos los seres vivos. Toda célula es capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. En este segundo apartado vamos a hablar de cómo está estructurada una célula. Básicamente tiene tres partes: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Vamos a verlo con más detalle. La primera es la que rodea la célula, por tanto delimita el citoplasma celular, es decir, separa el medio líquido interno del medio líquido externo. Además regula la entrada y salida de sustancias gracias a una cualidad que se llama permeabilidad selectiva. Está compuesta por una doble capa de lípidos que se asocian a diferentes tipos de proteínas. Existen dos tipos de células: la vegetal, que segregan celulosa y esta forma una gruesa membrana de secreción llamada pared celular, y la animal, que segrega unas proteínas como el colágeno, formando un material intercelular, la matriz extracelular. Es decir, la primera sería una pared rígida y la segunda sería una pared como una goma, algo blando. ¿Y qué es esta matriz extracelular? Pues es un conjunto de materiales que están fuera de la célula y forman parte de un tejido, con diversas funciones: rellenar los espacios entre las células, permitir la comprensión y estiramiento de estas, degradar los desechos tóxicos que necesita nuestro cuerpo para purificarlos o incluso regenerar los tejidos. Es como una especie de líquido que rodea a todas las células. Y una vez hemos hablado de la membrana, vamos a pasar al citoplasma, que es el medio interno de la célula, y está constituido por un medio líquido acuoso llamado citosol, que es un entramado de proteínas entrecruzadas formando una especie de citoesqueleto y una serie de estructuras, los orgánulos celulares. Y los principales orgánulos celulares son los siguientes:
los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, las mitocondrias, el centrosoma y los cloroplastos, estos últimos solo en las células vegetales. Vamos a verlos uno por uno. Los ribosomas son unos orgánulos sin membrana constituidos por dos subunidades. La misión es la de sintetizar proteínas y están dispersos por todo el citoplasma o adheridos a la superficie del retículo endoplasmático rugoso, que vamos a verlo a continuación. Aquí podemos ver los ribosomas, que son esos puntitos pequeñitos. El retículo endoplasmático son unos orgánulos membranosos formados por un conjunto de sacos aplanados y unos túbulos interconectados, y dentro de él se sintetizan, transportan y almacenan sustancias. Existen dos tipos de retículos, el rugoso o RER y el liso o REL. Vamos a ver uno por uno. El primero es rugoso porque tiene ribosomas en él y se encuentra localizado en el citoplasma, muy cerca del núcleo. Su misión es la de sintetizar, almacenar y transportar proteínas, y además participa en la elaboración de la envoltura nuclear que delimita el núcleo. Mientras que el segundo está adherido a la superficie externa de la célula y no tiene ribosomas, por eso su superficie es lisa. Son unos tubos también conectados entre ellos y tienen la función de participar en el transporte celular, sintetizar lípidos, metabolizar el alcohol, reserva de calcio y ayudar a mantener los niveles de la glucosa en la sangre. Otro orgánulo sería el aparato de Golgi, que está formado por un grupo de sacos aplanados superpuestos y muy cercanos unos de otros. Su misión es triple: recibir y almacenar sustancias del retículo endoplasmático, sintetizar glúcidos y liberar todas las sustancias almacenadas mediante la emisión de pequeñas vesículas que pueden ser vesículas de secreción o lisosomas, que las veremos a continuación. Precisamente estos lisosomas son unas estructuras en forma de globo que provienen de este aparato de Golgi y contienen enzimas digestivas. Tiene una doble función: digerir los ingredientes ingeridos por la célula y destruir los orgánulos celulares viejos, pero solo están presentes en las células animales porque en las vegetales hay unos orgánulos parecidos. Las vacuolas contienen diversos fluidos como agua o enzimas, aunque también pueden contener sólidos como azúcares, sales o proteínas. Son muy grandes en las vegetales, como podemos ver aquí, y en las animales son pequeñas y se denominan vesículas. Por su parte, las mitocondrias están formadas por una doble membrana, una lisa y otra con repliegues, llamados crestas mitocondriales. Su misión es una: que pueda respirar la célula, obteniendo energía de la materia orgánica y del oxígeno. Esta energía se almacena en los enlaces químicos de una molécula, la ATP, y si la célula necesita energía, las moléculas de ATP se separan y la liberan. A continuación tenemos el centrosoma, que es una zona transparente no delimitada por membranas, y a partir de ella se forman unos microtúbulos que son parte del citoesqueleto. Estos a su vez forman el huso acromático, que son los encargados de la separación de los cromosomas durante la división celular. En las células animales, los centrosomas presentan en su centro dos cilindros perpendiculares llamados centriolos. Y por último tenemos los cloroplastos, pero solo en las células vegetales. Tienen forma alargada y están compuestos por una doble membrana con una gran cantidad de sáculos aplanados en su interior, los tilacoides. Y dentro de los tilacoides están las moléculas de clorofila, el pigmento esencial para realizar la fotosíntesis. Y la tercera gran parte de una célula es la que compone el material genético, que está formado por una o varias moléculas fibrilares de ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN. En las procariotas el ADN está condensado en la región del citoplasma, mientras que en las eucariotas está dentro de una estructura nuclear de doble membrana llamada núcleo. Los organismos procariotas son fundamentalmente las bacterias y las arqueas. Todas estas carecen de envoltura nuclear, es decir, núcleo, y el ADN está condensado en una región del citoplasma, llamado nucleoide.
Son de estructura sencilla y solo poseen ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas, que son unos almacenes de sustancias de reservas o de desecho. Tienen una pared bacteriana sobre la membrana plasmática y la rodea una capa de mucosa con muchos filamentos cortos, las fimbrias adhesivas. Además, tienen un flagelo muy largo que les sirve para desplazarse. Por su parte, las eucariotas están más evolucionadas y pertenecen a los reinos de animales, plantas y hongos. Tienen núcleo y en él están las moléculas de ADN formando una masa oscura, la cromatina. Antes de iniciarse la división celular, estas moléculas de ADN se enrollan sobre sí mismas, los cromosomas, y una vez se han formado, la doble membrana nuclear se rompe y los cromosomas se dispersan en el citoplasma. Hay tantos cromosomas como moléculas de ADN contenía el núcleo. En resumen, la gran diferencia entre las células vegetales y las animales son las siguientes. Las primeras tienen cloroplastos, pared celulosa rígida sobre la membrana plasmática y su centrosoma carece de centriolos. En tercer lugar hablaremos del tamaño, la forma y la función de las células. El tamaño de estas es muy variable, la mayoría son microscópicas pero también las hay muy grandes. La más pequeña conocida es el Mycoplasma genitalium, de tan solo 2 micras. En el ser humano hay desde el tamaño de glóbulos rojos, pasando por espermatozoides u óvulos e incluso neuronas de 1 metro. Una de las más grandes sería el huevo de avestruz, que tiene 25 centímetros de diámetro y puede pesar 1,5 kg. Y entre las plantas la más grande sería el grano de polen, con unos 300 micras de diámetro. Respecto a su forma, estas presentan una gran variedad, e incluso algunas no la poseen bien definida o permanente. Por ejemplo, pueden ser fusiformes, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, en forma de globo o redondeadas. Algunas tienen paredes rígidas y otras no, permitiéndoles esto deformar la membrana para desplazarse o conseguir alimento. Otras tienen cilios o flagelos para desplazarse. En definitiva, que hay infinidad de formas celulares. Y según la función que realicen, pueden ser contráctiles alargadas, como los miocitos esqueléticos, finas con prolongaciones, como las neuronas, con microvellosidades o pliegues, como las intestinales, o por ejemplo cúbicas, prismáticas o planadas, como las epiteliales. Y acabaremos haciendo un pequeño resumen del capítulo. Existen 2 tipos de células, las procariotas o unicelulares y las eucariotas o pluricelulares, y estas a su vez se dividen en vegetales y animales. Las procariotas suelen ser más pequeñas que las eucariotas, su material genético está disperso en el citoplasma, mientras que las eucariotas están dentro de un núcleo. Las primeras tienen una membrana plasmática recubierta por una pared celular y los orgánulos de las primeras son escasos y poco especializados, mientras que en las segundas son muy especializados y diversos. Y dentro de las eucariotas distinguimos la vegetal y la animal. En la primera, la pared celular recubre la membrana plasmática y está formada por una celulosa rígida, mientras que en la segunda no hay. La primera tiene cloroplastos que realizan la fotosíntesis y su estructura es en forma de prisma, mientras que la segunda tiene muchas y diversas formas. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.